¿Cómo nace la celebración del Día de Muertos? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Los muertos llegan a estar entre nosotros? Esta es una pregunta donde su respuesta se divide en dos opiniones, sí y no, ya que para algunos es el fin de su vida en la tierra, mientras que para otros está empezando. Y es el Día de Muertos una festividad que logra enmarcar muy bien este sentir, ya que esta celebración se extiende a lo largo y ancho de toda la República Mexicana, y aquí te cuento los detalles. El Día de Muertos es una tradición mexicana que une a pueblos a lo largo y ancho de México, y es celebrada en múltiples formas en la República Mexicana el 1 y 2 de noviembre. De acuerdo con distintos historiadores, es imposible tener una fecha exacta del inicio del Día de Muertos en México, ya que es compartida por culturas como la azteca, la zapoteca, los purépechas y los totonacas, solo por mencionar algunas. Se tiene una aproximación de que es un ritual y fecha celebratoria con 3000 años de antigüedad. Si hablamos de una en particular, tendría que ser de los aztecas, ya que en su cultura este era un festejo en el que se precedían fiestas en honor al señor y la señora del Mictlán, figuras que después mutaron hasta transformarse en la Catrina como la conocemos hoy. Esta celebración perseveró pese a la conquista que se extendió por Aridoamérica y Mesoamérica. En el caso particular de México, la violencia con la que fue conquistada la tierra obligó a muchas personas a tratar de mantener y hacer prevalecer sus costumbres a toda costa. Las civilizaciones de esta parte del mundo tuvieron pérdidas, no solo por las nuevas enfermedades que los europeos traían, sino que crearon una gran depresión en las personas mayores que se rehusaban a cambiar de religión y abandonar algo en lo que habían creído toda su vida. Fue así que algunas familias comenzaron a resguardar santos en sus casas con espacios especiales dentro de ellos, en lo que guardaban pequeñas muestras de gratitud a lo que los españoles llamaban como sus antiguos dioses o deidades paganas. Durante la conquista, algunos sacerdotes fusionaron algunas celebraciones de la Iglesia Católica, y el resultado fue que la fecha de Día de Muertos se uniera a la tradición católica de Todos los Santos o de los fieles difuntos el 1 y el 2 de noviembre. En la frontera con Estados Unidos también se observa la unión de las tradiciones mexicanas de Día de Muertos con el Halloween o Noche de Brujas, que celebran el 31 de octubre. Pero, ¿por qué se celebra a la muerte en México? Aunque para muchos esta idea puede sonar tétrica simplemente de solo pensarlo, lo cierto es que en México se convierte en una festividad llena de diversos colores y sabores. De acuerdo al diccionario de símbolos, la muerte puede ser liberadora de penas y preocupaciones. No es un fin en sí misma. Abre el acceso al reino del espíritu, a la vida verdadera. Si no muere en su estado de imperfección, se le prohíbe todo progreso iniciático. La vida y la muerte son ciclos que marcan fines e inicios, por lo que no es de extrañar que en el caso de México, este sea visto como una fiesta, pues no es un adiós, sino un hasta luego. Es por eso que con gran devoción, poco antes de que acabe octubre, un gran número de hogares en México preparan un altar de muertos, que incluye fotos de aquellos que han dejado el mundo terrenal para mostrarles que tanto en sus hogares como en sus corazones continúan siendo recordados. En el altar de muertos se ponen ciertos elementos que son clásicos y característicos, como el pan de muerto, dulces, papel picado de distintos colores, frutas, calaveritas de azúcar, agua, flores de cempasúchil y la comida que más disfrutaba en vida el difunto. Además de velas que alumbran el camino de regreso a la vida terrenal. Para la celebración del Día de Muertos se inicia desde el mes de octubre, donde vas alumbrando el camino de los difuntos y agregando elementos que los guíen y calmen su sed, como el vaso de agua. Las personas se preparan con semanas de anticipación para celebrar el Día de Muertos, dependiendo del lugar en el que se encuentren. Esto es algo que pueden celebrar en un panteón durante los primeros días de noviembre, a donde van a dejar flores, altares y visitan a los familiares cercanos, mientras que en otros lados se crea un gran desfile, como el que ocurre en la Ciudad de México. Es importante mencionar que desde el 2008 el Día de Muertos fue declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en México, y aunque esta tradición también se celebra en algunas partes de Centroamérica y Estados Unidos, no cabe duda que es un festejo que distingue al territorio mexicano. Aunque es una celebración muy mexicana, en cada estado de la República se celebra de diferente manera. Algunas familias realizan un altar u ofrenda en casa, rezan un rosario o incluso acuden a misa para memorar a sus fallecidos. Otros más solo prenden veladoras y ofrecen oraciones en silencio, mientras esperan que llegue la noche para que las personas fallecidas los visiten.
Otros más acuden a los panteones a visitar a sus difuntos desde un día antes y los acompañan toda la noche. En otros estados y poblados tienen tradiciones particulares que los hacen acreedores al reconocimiento no solo nacional, sino internacional. San Andrés Mixquic, en la alcaldía de Tláhuac, en la Ciudad de México, se distingue por sus coloridos adornos, la verbena popular en las calles, chinampas y tumbas, mismas que son decoradas con flores y ofrendas. Janitzio, Michoacán, pueblo de origen purépecha, es reconocido como uno de los mejores lugares para celebrar el Día de Muertos. Los pobladores de este lugar hacen una procesión al panteón para convivir con las tumbas de sus muertos, mismas que adornan con servilletas bordadas y en las que colocan ofrendas con los festines favoritos de sus difuntos. Se dice que las almas que vuelan como mariposas y se muestran como el reflejo de las ondas de agua sobre el lago de Pátzcuaro, hasta llegar a la isla de Janitzio. Una de las tradiciones más particulares es la de Pomuch, Campeche, donde el 1 y 2 de noviembre sus habitantes conmemoran el Día de Muertos al ir a las tumbas de sus difuntos y lavar los huesos de los mismos. Este poblado de tradiciones mayas tiene la creencia de que si no lavan los huesos, el difunto rondará el pueblo y no descansará en paz. Oaxaca también se caracteriza por su fiesta de Día de Muertos. Las tradicionales ofrendas y visitas a los panteones que se muestran alrededor de todo el país se conjugan con las costumbres particulares de Oaxaca. Entre estas muestras se encuentran las comparsas nocturnas con bandas musicales de la región, cohetes y toritos. Los habitantes otorgan parte de sus ofrendas a estas comparsas. Otra de las tradiciones características de la región es entregar parte de su ofrenda a familiares, vecinos y amigos, casa por casa, para después ir al panteón a visitar a los muertos. Esta tradición es conocida como llevar los muertos. Algo se siente distinto en el aire. No es la nostalgia por los que se han ido, sino la alegría de revivir algunos de los mejores recuerdos al lado de ellos o a través de altares, música folclórica y rituales. Tal vez una de estas memorias tenga que ver con vivir al lado de ellos una fecha como esta, así como el contento de seguir con esta bella tradición del Día de Muertos, que es uno de los componentes más importantes de la cultura mexicana. Al igual que el resto de los elementos que la componen, la vestimenta del Día de Muertos también es algo que caracteriza a esta tradición. Con influencia prehispánica y colonial, esta presenta variaciones de acuerdo a la región. Sin embargo, el atuendo típico de Catrina y Catrín son los que más suelen ligarse con la fecha, mientras el vestuario de Catrina destaca por su referencia a la era victoriana con una falda ajustada y un sombrero adornado con plumas. El Catrín también es un símbolo de la elegancia, ya que suele ser la versión masculina de la Catrina. Cabe mencionar que la Catrina fue creada por el ilustrador mexicano José Guadalupe Posada, aunque fue Diego Rivera a través de su mural titulado Una tarde dominical en la Alameda Central, el que terminó de darle forma. De igual modo, el Catrín nació como una representación de la clase alta, a modo que al día de hoy es indispensable para la cultura mexicana. Es por eso que durante las celebraciones de Día de Muertos no es extraño encontrarse con vestimentas que simulen a estas figuras mediante el uso de vestidos largos, flores de cempasúchil, plumas, trajes para el Catrín y maquillaje de calavera para ambos. Asimismo, se utilizan vestimentas tradicionales como huipiles y faldas con bordado para recibir a la festividad. Sin duda alguna, el Día de Muertos es una de nuestras más valiosas tradiciones. ¿Y tú, cómo celebras el Día de Muertos?